Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de los lípidos. Nosotros reconocemos con los lípidos, ya en biología se ha hablado mucho de las biomoléculas. Y cuando hablamos de lípidos también debemos hablar de moléculas que están formadas por átomos. Y estos átomos son también un grupo que viene de los ácidos carboxílicos. Y vamos el día de hoy a ver su estructura y su clasificación, ¿sí? El tema de hoy es lípidos. Bien, el lípido, tú puedes ver ahí una hoja de un árbol, está también en tu libro, en la página 116, y tú puedes observar aquí algo muy notorio. En las mañanas, cuando existe rocío, hay esta situación. ¿Qué puedes observar ahí, Brian? Eh, Exceso de agua que las plantas ya no absorben y lo botan. Bueno, lo expulsan. Ya. Hay que recordar algo en cuanto a la fisiología de las plantas. El agua que absorben, por lo general, lo absorben por las raíces, ¿no es cierto? En el caso de las hojas, tienen una capa segosa. Y esta capa de cera o lípido es lo que le permite mantenerse en su cobertura, le impide salir, por ejemplo, lo que es líquido de su cuerpo. De igual forma, cuando brisa, como tú puedes ver, mediante la capilaridad, que es una propiedad del agua, se mantiene así como en forma de glóbulos, ¿sí? De glóbulos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos en la planta un lípido que no permite que ingrese el agua, que se mezcle con esa sustancia. Por eso dice, los lípidos son compuestos insolubles en el agua. No se pueden disolver. La formación de gotas de agua sobre la superficie de las hojas se presenta como resultado de la repulsión. Existe un fenómeno repulsivo por las moléculas que conforman, en este caso, los lípidos. Entramos en materia. Los lípidos. Los lípidos también provienen de los ácidos carboxílicos, a diferencia de lo que hemos escuchado de los carbohidratos y las proteínas. Debemos recordar que este grupo tiene una estructura química muy diversa y la particularidad que da en estos compuestos es que son insolubles en el agua, como podemos ver en la gráfica del dibujo, y muy solubles con compuestos no polares. Un compuesto no polar puede ser una acetona, un compuesto no polar puede ser un tolueno, un compuesto no polar un benceno. Esto de aquí me gustaría desmenuzar un poquito. El agua es polar. ¿Por qué es polar? Porque el agua tiene H2O. El hidrógeno dentro de la molécula de agua trabaja como ion positivo y el oxígeno como ion negativo. Es decir, tiene positivo a un lado y negativo al otro lado. Significa que estos dos átomos por esas cargas se atraen, por eso se le denomina polar. Ahora, el mayor solvente del planeta, que es el agua que vimos en segundo bachillerato y se puede mezclar con otros ingredientes químicos, el oxígeno que tiene carga negativa inmediatamente se enlaza a un positivo de otra molécula, pero en este caso no lo hace con los lípidos. Mira aquí, esa es una particularidad de los lípidos, no se segrega. Por ejemplo, hablemos del torrente sanguíneo. Cuando nosotros consumimos muchas grasas, nosotros hemos aprendido que tenemos enzimas, catalizadores, que son la lipasa. La lipasa lo que hace es desdoblar, pero esto no lo entrega al torrente sanguíneo al plasma, que es la sustancia líquida de la sangre. No, necesita una proteína, un transportador. ¿Por qué? Aquí está, porque los lípidos son insolubles en el agua. Tienen una característica importante. Ellos trabajan en números pares y usualmente trabajan 12 carbones a 24 carbonos dentro de sus estructuras. Hablemos de la estructura y clasificación. Bien, como macromolécula que es, dentro de su composición se encuentran varias funciones químicas o varios grupos funcionales. Por ejemplo, dentro de la estructura de un lípido podemos encontrar ésteres, si ustedes ya los conocen,
Amidas, vamos a ver en la próxima. Alcoholes y acetales, y entre otros. Es decir, el lípido como una macromolécula que alberga ciertos grupos funcionales dentro de su estructura, porque estoy hablando de algo macro, ¿sí? Ahora, dentro de las propiedades físicas está su solubilidad en compuestos orgánicos apolares. Ya mencioné algunos, por ejemplo, anota ahí en el libro, acetona, cloroformo, benceno, tolueno, son sustancias apolares. Es decir, todo lo que es lípido se puede mezclar en sustancias apolares, no en el agua. Por eso dice, así como es insoluble en el agua, porque el agua es una molécula polar. Bien. Ahora, este término de lípidos proviene del significado grasas. Bien, yo les hago una pregunta, compañera leyó uno. Cuando estamos hablando de lípidos, tenemos dos grandes grupos, los hidrolizables y los lípidos no hidrolizables. Vamos a enfocarnos a este grupo, al primero, hidrolizable, y vamos a hablar, por ejemplo, de los ácidos grasos. Vamos a hablar de ceras, vamos a hablar de grasas y aceites. Este es importantísimo para nosotros reconocer en cuanto a si es saturado o insaturado. Esto le voy a dar importancia el día de hoy. Bien, hablemos de los lípidos hidrolizables. Bien, ¿qué es un lípido hidrolizable? El concepto dice, es un éster, si ustedes ya lo conocen, de ácidos grasos. ¿Sí? Escucha aquí, dice, se caracterizan porque bajo la acción de ácidos y bases fuertes o enzimas digestivas se descomponen en dos o más compuestos. Los lípidos hidrolizables en el contacto con una acción ácida o básica o una enzima se descomponen de forma muy sencilla. Oiga, ¿pero qué es ácido? Bien, esta clase no les alcancé a dar el año anterior. El agua. El agua trabaja como un ácido. ¿Cuándo trabaja el agua con un ácido? Cuando dentro de su molécula tienen más iones de hidrógeno. Repito, el agua trabaja como un ácido cuando dentro de sus moléculas tiene más hidrógeno. Y cuando en el agua tenemos hidroxilos, iones más que los hidrógenos, el agua trabajará como una base. Es decir, todos los solventes se clasifican en dos grandes grupos, en ácidos o básicos o bases. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos esto dentro de nuestro organismo, que puede ser ácidos o puede ser bases, o las enzimas, como la que tú ya conoces, la lipasa, lo que hace que esas macromoléculas que entran en nuestro, e incluso también de las plantas, se puedan fragmentar. Por eso dice, se dividen o se descomponen en compuestos menores. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar del primer grupo, ácidos grasos. Vamos a hablar qué son los ácidos grasos y también sus características. Bien, estamos hablando de química y debemos reconocer que estos ácidos orgánicos también presentan un grupo de ácido carboxílico. Este es ¿qué? Un grupo funcional que domina a todos los otros grupos. Los lípidos presentan este grupo funcional. Bien, se caracterizan porque poseen una larga cadena hidrocarbonada. Hidrógeno, carbonos no ramificados, que al final se ubica el grupo carboxilo. Si tú vas a tu libro, aquí tú encuentras un ejemplo. Aquí dice, tenemos una cadena indefinida de carbono, ¿sí? Si tú puedes contarlos ahí, los puedes ubicar cuántos hay. Pero en el extremo posee el grupo carboxilo. ¿Se acuerdan qué era el grupo carboxilo? Que tiene un carbono enlazado doble con un oxígeno y por otro lado un enlace con un oxígeno y ese oxígeno está enlazado a un hidrógeno. Muy bien. Ahora, estos ácidos grasos en su composición tienen pares de carbono y de entre ellos tiene 16 a 36 pares de carbono. ¿Sí? Ahora, presta atención.
Según presentan los dobles enlaces, tú ya sabes esto porque habíamos hablado, por ejemplo, en los eno, en los alquenos, tú ya identificas los dobles enlaces. Esto también ocurre en los ácidos grasos y dependiendo de esos dobles enlaces tenemos esto, saturados e insaturados. Saturados es cuando tienen enlace simple y insaturados es cuando tiene doble enlace. Ahora, los ácidos grasos pueden ser insaturados. En su estructura pueden tener varios doble enlaces, como pueden solamente tener uno. Y eso hace una subdivisión. Por ejemplo, si tiene solamente un doble enlace, se llamaría monoinsaturado. Pero si tiene muchos doble enlaces, se denominaría este ácido graso como poliinsaturado. Poli significa el término muchos dobles enlaces y de ahí proviene el término poliinsaturado. Hablemos de sus características. Pasamos a la página 117. Mira aquí, y aquí quiero que le des la importancia del caso. Las propiedades físicas están relacionadas con la longitud de la cadena hidrocarbonada. Es decir, entre más números de carbonos tenga la cadena, sus propiedades físicas cambian, ¿sí? También el grado de insaturación en las mismas. Es decir, entre más doble enlace, también cambia su propiedad física. Mira lo que dice aquí. Observa los valores que aumentan a medida que las cadenas crecen. Vamos, por favor, al gráfico que está en la página 117 y aquí tenemos ejemplo. Vamos a hablar de los ácidos grasos. En la parte izquierda, en la columna, ahí encuentras algunos. Pero aquí tú encuentras una subdivisión, saturados con insaturados. Habíamos mencionado que tenemos dos subdivisiones de los insaturados. Monoinsaturados porque tiene un solo doble enlace y polisaturados porque tienen varios doble enlaces en su estructura. Ahora, mira, si tú eres un observador, aquí tenemos el láurico. ¿Cuántos carbonos tiene en su estructura? 12. A ver, licenciado, ¿dónde están los 12? Acuérdate que el carbono del grupo funcional se lo cuenta. Y aquí tenemos, estoy con el mouse, 1, entre paréntesis tiene 10 carbonos. 1 más 10, 11, más el otro carbono, 12. Significa que este láurico tiene número de carbonos 12. Hemos hablado que cambia su propiedad física dependiendo del número de carbonos. En el caso de fusión, que es el paso de sólido a líquido, entre más carbonos tenga esa cadena, será más uso de temperatura para poder cambiar de sólido a líquido. ¿Sí? Estos de aquí, los saturados, siempre se encontrarán en estado sólido a temperatura ambiental. Para nosotros poder transformar un lípido a estado líquido, necesitamos temperatura. Y si tú eres observador aquí, por ejemplo, vámonos al último, lignocérico. Este tiene 24 carbonos en su estructura. Y los cuentas. Tengo 1 del carbono alfa más 22, 23 y el otro al extremo 24. ¿Qué significa? Que a mayor número de carbones en su estructura, necesitamos más temperatura para poder cambiar de estado sólido a líquido. Y aquí tenemos la fuente natural, que es el aceite de maní. ¿Sí? Regresamos al enunciado. Entonces, ¿qué podemos ver? Que los que son saturados se encuentran a temperatura ambiente de forma sólida, pero mientras los insaturados se encuentran en el ambiente líquidos. Por ejemplo, vamos a ver la parte inferior. El aceite de maíz, ¿cómo tú lo consigues? Te has ido al supermercado, ya has consumido aceite de maíz, tú ves que a temperatura, ¿sí?, promedio del ambiente se encuentra siempre en estado líquido. El aceite de maní, el aceite de linaza, el aceite de oliva, todo esto de aquí nosotros lo encontramos como polisaturados, lo que significa que por su estructura de carbonos y enlaces dobles que se llaman insaturados, los podemos encontrar en estado líquido. Una pregunta, bien. Vamos acá. Dígame. Ahí en el gráfico que te puso anterior,
es el de aceite de maní, está en los dos lados, diga. Sí, existe, acá está, vamos, aceite de maní. Ya, y te voy a explicar en la próxima diapositiva por qué. Bien, volvamos acá, ¿sí? Entonces, la presencia de un doble enlace ocasiona una especie de dóplex en la cadena. Explico este término. Nosotros tratamos de explicar la química de la estructura molecular de un hidrocarburo o de una molécula orgánica en un papel, ¿sí? ¿Entendemos eso? Y te ponemos carbono más hidrógeno, de una forma lineal, ¿sí? Pero cuando existen dobles y triple enlace, no encontramos realmente esa forma lineal. Se lo ve de forma tridimensional. Tienen otras formas. Por eso no se puede encontrar esos insaturados de una forma lineal. Se le encuentran de una forma geográfica muy distinta. Cuando ya entren a la universidad se darán cuenta cómo está relacionado, ¿sí?, ese dóplex en la cadena. Lo que significa que este dóplex le impide a los insaturados a entrar a estado sólido, ¿sí? Esta es una característica física de los insaturados. El hecho de que ellos tengan dentro de sí dobles enlaces no le dan una composición lineal, le da una composición geográfica muy distinta, lo que permite que la molécula, vamos a los de abajo, a todos estos monoinsaturados y poliinsaturados no se los puede encontrar de forma sólida. Solamente lo encontramos de su forma líquida, a temperaturas, por ejemplo, mira aquí, a 1 grado centígrado. Este palmitoleico, que tiene 16 carbonos, nosotros lo encontramos en estado líquido. ¿A qué temperatura estamos ahorita? Si no me equivoco, ahorita tenemos 19 grados. Significa que si nosotros bajamos la temperatura a 0 grados, ya podríamos obtener este palmitoleico en estado sólido. Pero el oleico tiene 18 carbonos. ¿Qué temperatura estamos nosotros? Ponle 19. Significa que este oleico, a esta temperatura ambiental, lo vamos a encontrar en estado líquido. Seguimos con el enunciado. Entre más insaturaciones posea la molécula de los lípidos, más irregular será su forma, los que les mencionaba. No lo vamos a encontrar como lo que ponemos en el papel. No se van a encontrar así. Dibujos geométricos como tú lo ves en la física y en la matemática. No. Se van a ver irregularidades. Los tendrás que ver de forma tridimensional. Pero esta característica, lo más importante de reconocer esto, es que le permite a que se encuentre en un estado líquido y que no le permita estar en estado sólido. Por eso dice aquí, más irregular será su forma y por tanto más tardará en formar una estructura sólida. Es decir, esa característica de los dobles y triples que se encuentran en los líquidos le da otra estructura y no lineal, lo que le dificulta en ese insaturado a generar a un estado sólido. Vamos a hablar de cómo se los nomina, muy fácil, es muy fácil. Usando los nombres comunes, que tú ya los conoces, por ejemplo, del nombre de hidrocarburo. Buscamos en su cadena principal el número de carbonos. Aquí yo tengo un ejemplo. Tenemos de 18 carbonos. ¿Cómo se nominaría uno de 18 carbonos? Bien, según la regla que nosotros hemos aprendido, se nominarían octa deceno, octa deceno, octa de 8, deceno 10. ¿Sí? ¿Por qué está octadecen? Porque recuerda que está diciendo que tiene doble enlace. Y los grasos se terminan en sufijos como oico, anoico y enoico. En este caso, porque tiene doble, ¿sí?, enlace, se llamaría octadecenoico. Posee 14 carbonos y tiene un doble enlace. Muy sencillo. Bien, esto quiero que ustedes recuerden. Recordemos igualmente que el carbono adyacente al carbono carboxilo, es decir,
del grupo funcional Juan y Brian, si tenemos allí el carbono que está enlazado doble al oxígeno y enlazado simple al oxígeno, ese carbono se cuenta. Ese carbono se cuenta. Y ese carbono es un carbono alfa. Aquí dice, ese carbono y el carbono número 2 se los conoce también como carbonos alfa. A partir del carbono 3 y 4 de la cadena de esos lípidos, tenemos que se denominan beta y pi, respectivamente. Quiero, por favor, Juan José, léeme esto interesante, que está en el rectángulo. Ya. En los animales vertebrados, los ácidos grasos libres circulan por el torrente sanguíneo, unidos de la manera no covalente a una importante proteína transportadora, la albumina sérica. Correcto. ¿Qué podemos ver ahí? Nosotros también lo encontramos aquí, en nuestro cuerpo. Se encuentra en el torrente sanguíneo. Escúchame bien, porque son moléculas anfipáticas. Repito, anfipáticas. Es decir, que no se saben unir con el plasma de la sangre, necesitan un transportador. Y ese transportador es una proteína que se llama albúmina sérica. ¿Sí? Necesitan los lípidos estar en el cuerpo de un organismo vivo con un transportador, y en este caso es una proteína. Esto quiero que lea alguien de aquí porque es muy, muy interesante. Léeme, Samuel, por favor, lo que está en el recuadro que dice para saber más. Para saber más. Dentro de los ácidos saturados, el ácido palmítico y el esteárico son los más abundantes, encontrándose en la mayoría de grasas, animales y vegetales. El ácido oleico es el ácido insaturado más comúnmente encontrado en los seres vivos. Los ácidos linoleico y linolénico son compuestos poliinsaturados esenciales, es decir, deben ser consumidos en la dieta, pues la mayoría de los animales no los pueden sintetizar. Muy bien. Toquemos algo de biología porque es una mezcla de biología y química. Este ácido palmítico, si tú ves en tu libro, en la página 117, tú ves dónde es la fuente natural. Aquí lo dice, animales y vegetales, ¿verdad? También tienes el árico, que es de animales y vegetales, y ese es el que nosotros consumimos casi siempre. Ojo aquí, tenemos nosotros las grasas insaturadas. Mira lo que dice aquí, lo he subrayado. Linoleico y linolénico son compuestos poliinsaturados. Aquí está la palabra clave, esenciales. Es decir, que nosotros necesitamos en la dieta utilizar estos aceites. ¿Por qué? Porque son esenciales para nuestro organismo. Y lo que dice aquí es muy importante. La mayoría de nosotros no sintetizamos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cuerpo no forma esos ácidos grasos. Lo que significa que necesitamos en la dieta alimentaria utilizar los poliinsaturados. ¿Cuáles son esos poliinsaturados? ¿Qué es lo que tú tienes que introducir en tu dieta? Bien, el aceite de maíz, aceite, así como grasas, el maní, aceite de linaza, aceite de maní, aceite de aguacate, aceite de girasol, aceite de olivo. Todos esos aceites, ¿sí?, son poliinsaturados, que significa para poder nosotros tener un metabolismo esencial, perfecto, óptimo, ¿sí? Ese detalle me pareció muy bueno. Bien, esto es con respecto a los ácidos grasos. Pasamos al siguiente, lípidos simples. Pasen por favor a la página 118. Hemos hablado acerca de que existen lípidos hidrolizables. Y habíamos dicho, tenemos ácidos grasos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las ceras. Bien, estos lípidos son simples. Ojo aquí con el detalle. Dice, estos son ésteres. ¿Tú ya te acuerdas qué es éster?
tiene una cadena de carbonos a un lado y en el grupo funcional, ¿qué es lo que pasaba? Que este hidrógeno unido al oxígeno se desprendía, dando oportunidad que una cadena de carbonos se una a este y formaban los ésteres. Entonces, las ceras y las grasas de aceite son ésteres de ácidos grasos con diversos alcoholes. Hablemos de las ceras. Mira aquí, mira esta fórmula. Aquí tú tienes un grupo funcional y aquí tú ya lo identificas. Un ácido carboxílico, que es el carbono con doble enlace oxígeno y un enlace simple otro oxígeno. ¿Qué tú puedes ver ahí? Que existe un enlace con una cadena de carbonos que tiene un denominador, un alcohol. Las ceras que encontramos nosotros en los panales de abejas, ¿sí? Que es un palmitato de milicilo, tiene en su estructura dos componentes. Vemos aquí el grupo funcional y las ramificaciones a los extremos. Una de las ramificaciones es un alcohol. Estas ceras tienen en su estructura de 24 a 36 pares de carbono. Un lípido simple, y también es un éster de ácidos grasos, también es las grasas y aceites. Y las tenemos en la parte inferior, grasas y aceites. Bien, también se denominan acigliceroles. ¿Por qué? Porque proviene de la glicerina, ¿sí? O el glicerol. En tu libro está en la página izquierda. Mira aquí. Aquí tenemos una cadena de carbonos. ¿Qué tú puedes ver ahí? Que está unido a un grupo funcional que se llama hidroxi. ¿Sí puedes observar ahí? Cuando esa cadena simple está unido a 3-hidroxi, este se denomina glicerol. Bien, entonces las grasas y aceites denominadas acigliceroles es porque tienen una unión con el grupo hidroxi o oxidrilo del OH. Dependiendo de cuántos hidroxis se encuentren en la glicerina, se llamarán monoglicéridos, diglicéridos o triaciglicéridos. Mira aquí, yo tengo un reactivo, aquí tengo un glicerol, voy a sumar a los ácidos grasos. Mira lo que tú observas allí. Si eres un buen observador, aquí dice, más los ácidos grasos, tengo como producto un desprendimiento molecular de 3 moléculas de agua. Mira por favor en tu libro, aquí está un poco borroso. En la página 118, ahí está el resultado. ¿Qué pasa aquí? El glicerol, ¿sí? Mira, al fusionarse con los ácidos grasos, vemos aquí que se desprende del lado izquierdo el hidrógeno y del lado derecho el hidrógeno y el oxígeno. Si nosotros ponemos en la hoja de un papel hidrógeno más hidrógeno, tengo yo la molécula de agua. Significa que al unir el glicerol más los ácidos grasos, se desprende 3 moléculas de agua y tengo como resultado los triglicéridos, que esto es lo que denominamos grasa en la sangre, ¿sí? Como dice aquí, los últimos son los más abundantes en la naturaleza y se denominan también triglicéridos, los grasas y aceites. Esta es su estructura química. Vamos a hablar acerca de lo que el compañero me decía anteriormente. Vamos a la página 118. Busquemos la página 118 y aquí está. Bien. Todas las grasas, ¿sí? Tienen diferentes, ¿sí? Composiciones. Habíamos dicho que como macromolécula tienen algunos grupos funcionales. Habíamos dicho que teníamos de grupos funcionales a los esteres, tenemos a las amidas, a los alcoholes y los acetales. Tú puedes ver aquí, por ejemplo, una grasa muy conocida, la manteca, ¿sí? Eso todavía se lo vende. Y aquí la importancia. Dentro de esa manteca existen 2 tipos de ácidos, 2 tipos de grasa. Tenemos los saturados y los insaturados. Y en la parte superior de este recuadro tú estás viendo de que se da esto por porcentaje. Ahora, aquí hay algo terapéutico.
¿qué tipo de grasas nosotros debemos consumir? ¿Qué tipo de grasas debemos consumir? En vista que hemos mencionado que las grasas saturadas, ¿sí?, tienen más dificultad y las grasas insaturadas son más volátiles, son más, se encuentran en estado líquido. Yo les puedo decir algo. La grasa que tenga ácidos grasos insaturados es la que nosotros debemos utilizar para beneficio de nuestra salud. Por ejemplo, mira en el caso de la mantequilla que utilizamos siempre en el desayuno. ¿Cuántos porcentajes de grasos saturados tiene? El palmítico tiene de 25 a 32 porcentaje de ácidos grasos saturados. De ácidos, ¿sí?, grasos insaturados, que son los más beneficiosos, casi no posee porcentaje. ¿Te puedes dar cuenta? Pero si yo les digo, consuman el aceite de maíz, el aceite de linaza, el aceite de aguacate, el aceite de girasol, estos de aquí, por excelencia, tienen ácidos grasos insaturados o un mayor porcentaje. Dime, Brian. No iba a decir que son más saludables, Sí, se le acaba el Zoom. saturados. Así es, ya se acaba el Zoom. Regresamos.